Lo que realmente en Uruguay empezó a suceder, no así en otras partes de América Latina, que ya viene pasando, pero no había antecedentes en Uruguay, es que el año pasado entre 10 y 11 niños, no recuerdo exacto la cifra, fueron muertos a raíz de situaciones de violencia doméstica. Es decir, existe en el Uruguay maltrato infantil, existe de manera muy invisible y por suerte cada vez está reconociéndose más el problema, denunciándose más y atendiendo el abuso sexual y la explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Pero lo que nosotros estamos poniendo el acento es que hay otro tipo de violencia que se enmarca en la violencia doméstica, se enmarca en la violencia entre parejas, que es el atentar y el lograr, en muchos casos, este año por suerte las 2 niñas fueron sobrevivientes, claro. El atentar contra la vida de los niños y las niñas para agredir a las madres, a las mujeres, a las exparejas. Esto es un fenómeno que no se venía dando en el Uruguay. En general, la violencia doméstica estaba enmarcada en esa lucha de dominación del hombre, ya sea pareja o expareja, directamente contra la mujer. Nosotros siempre decíamos que cuando uno analiza la problemática de la violencia doméstica, y así está plasmada en el proyecto de ley integral, las víctimas son la mujer, que puede recibir quizás la violencia física específica, pero que los niños y las niñas también son víctimas violentas, directas, porque un niño o una niña que de alguna manera es testigo de lo que está viviendo su madre, recibe miedo, recibe una pauta educativa totalmente distorsionada, se siente lastimado porque lastiman a alguien que quiere mucho. Entonces, siempre decimos que las víctimas son directas. Lo que sucede es que en esos casos eran víctimas directas de lo que le estaba sucediendo a sus madres. En este caso lo que nos preocupa enormemente es que daría la impresión que se está consolidando una tendencia a que estos hombres agresores, en vez de dirigir la violencia física, mortal, directa hacia las mujeres, en algunos casos, esto es lo que nos preocupa, porque el año pasado ya el número de 10 es un número muy alto. Es escandaloso. Y el comienzo de este año ya comenzó con el intento de homicidio, luego suicidio del padre contra 2 niñas pequeñas, con un planteo expreso que lo hacía para que la mujer sufriera toda la vida. Entonces, en el marco de esta problemática de la violencia doméstica, se suma esta complejidad de la violencia contra niñas y niños de manera directa, contra la vida de niños y niñas. Entonces, es otra forma de violencia que también vive la infancia, y es esto de subrayar que cuando hablamos de violencia doméstica estamos hablando de un conjunto de personas que sufren esa violencia y que, bueno, que por eso es que el Estado tiene que actuar junto con la sociedad para luchar para que esto no exista. Claro, porque vamos a recordar, y me corregís si digo mal, que dentro del proyecto de ley integral justamente está previsto que las medidas cautelares abarquen a los niños. No estamos ni siquiera hablando directamente de la protección directa, simplemente que las medidas cautelares abarquen a los niños. Por ahora, digamos, depende del juez, ¿no?, si establece o no que esos niños, digamos, si hay una denuncia por violencia doméstica de una mujer hacia su pareja o expareja, ese hombre puede seguir viendo a los niños a menos que el juez en cuestión determine que no. Exactamente. Entonces es pensar que un hombre que puede golpear o incluso lastimar y asesinar a una mujer, no tiene por qué ser violento con esos niños. Y eso en realidad recién está sobre la mesa, pero conceptualmente es una locura pensar que no lo puede ser. Recién está sobre la mesa, y está sobre la mesa porque se está haciendo evidente esto que no las sucedía. Personas que atendían de manera directa lo percibían en los niños, y quienes atienden a las mujeres ven que muchas veces los niños son la vía de llegada para asesinar a la madre. Es decir que nosotros sí creemos que hay una total contradicción en pensar de que una persona
un hombre que esté dispuesto a matar, estamos hablando de grave riesgo de vida, puede ser buen padre y por lo tanto tener derecho a la visita. Nosotros consideramos de que el régimen de visitas, que por supuesto lo plantea el juez, tiene que prever de suspenderlas cuando hay un riesgo de vida de la madre, porque se coloca también en riesgo a las niñas y los niños, y cuando el riesgo no es tan alto, pero es muy persistente la violencia contra la mujer, nosotros consideramos que puede haber en algunas circunstancias, y ahí escuchando la opinión de los niños y las niñas, visitas vigiladas en lugares seguros. Hay lugares para eso, además. Bueno, en el INAU muchas veces ocurren que en sus instalaciones se hacen visitas protegidas, ¿no? ¿Y cómo se está trabajando, Mariela? Es decir, dentro de la ley integral, que todavía está a estudio del Parlamento, por lo menos está contemplado eso de que ante situaciones de violencia hacia la mujer, los niños, digamos, tengan resguardo. Pero, ¿cómo se está trabajando más allá de lo que está dentro de la ley? Por un lado, señalar que la ley define directivas de políticas públicas en el marco de la violencia de género, y género también incluye a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Por lo tanto, hay todo un capítulo de directrices vinculadas a política de infancia y adolescencia, que también tiene que ver con la protección de las niñas y los niños, sobre todo en lo que hace la violencia de género, todo lo que tiene que ver con el abuso y la explotación sexual. Eso está dentro del marco de que se violenta a las niñas y a los niños por razones de género, además de generacionales por la edad que tiene. Entonces, la ley tiene una integralidad fuerte que pasa de las niñas hasta las adultas mayores. En la práctica, nosotros estamos con una fuerte coordinación en el INAU. El INAU integra el Consejo Nacional Consultivo y a su vez el Instituto de las Mujeres integra el sistema de protección a la infancia y adolescencia del maltrato y el abuso sexual. Por lo tanto, estamos actuando en conjunto. Los equipos técnicos de alguna manera han definido algunos criterios muy importantes sobre, por ejemplo, cuando efectivamente hay un riesgo grave contra la vida de la mujer o contra la integridad física y salud sexual de las niñas, los niños y los adolescentes. La última, Mariela, en un momento se decía ese proyecto de ley, esa ley está durmiendo en el Parlamento. No, no está durmiendo. La Comisión de Población y Desarrollo lo está estudiando. Nosotros creemos que el Parlamento tiene su trabajo parlamentario. Nosotros elevamos un proyecto indicativo, integral, importante, por lo tanto bastante largo. Tengo entendido que ya entraron en uno de los últimos capítulos vinculados ya a todo el tema que nosotros proponemos de acceso a la justicia con los juzgados multimateria. Es muy importante los juzgados multimateria porque una mujer frente a su situación con un solo juez puede tratar todo lo que tiene que ver con la materia familia, claro, pensiones alimenticias, visitas, todo lo que tiene que ver con las medidas de protección y todo lo que es la denuncia penal.